Buenas tardes a todos. Daremos inicio en esta ocasión a la sexta sesión del Seminario Permanente de Estudios Económicos. Como es habitual, tenemos nuestras sesiones tratamos que sea cada fin de mes. Y esta vez se presenta la conferencia El descenso en la migración de mexicanos hacia Estados Unidos y los efectos en el mercado de trabajo, que será impartida por el doctor Eliseo Díaz González, investigador del Departamento de Estudios Económicos del COLEF, que ya aquí conocemos todos. El doctor Eliseo Díaz es doctor en Economía por la UNAM, miembro del SNI nivel 2. Sus líneas de investigación comprenden una amplia gama de temas de análisis económico en general y en particular temas de migración y remesas, desarrollo y crecimiento económico, estudios sectoriales relacionados con todos estos, con la problemática de la frontera, entre otros temas. Y recientemente ha trabajado algunos temas de inversión extranjera directa y política impositiva. Y en esta ocasión entonces va a tratar el tema de los cambios que ha habido en la migración de mexicanos, en particular el descenso. Y bueno, pues le damos la palabra al doctor y agradecemos también a la asistencia de investigadores y estudiantes que tenemos esta vez. Tienes la palabra. Sí, bueno, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Quiero agradecer también la oportunidad de participar en este seminario interno. Es la sexta edición ya, es mi primera intervención en esto. Y quiero agradecer también la asistencia, ¿verdad?, de todos ustedes a este evento, ¿no? El tema que voy a presentar ahora es un trabajo que elaboré el año pasado acerca del problema de la migración de mexicanos hacia Estados Unidos, tratando de dar un poco respuesta a lo que muchos hemos estado percibiendo en los últimos años, ¿verdad? Que derivado de la crisis económica, derivado del incremento o el refuerzo de las medidas en contra de la migración en Estados Unidos, particularmente dirigidas al caso de los trabajadores mexicanos, como fue la construcción del muro fronterizo y demás, está incidiendo en una disminución del flujo de migrantes mexicanos hacia ese país, ¿no? La que trata de indagar este trabajo es qué efecto tendrá. Todos estaban muy preocupados con el tema cuando empezaron los problemas de la crisis y el problema del fracaso de la iniciativa de Bush de reforma migratoria. Todos estaban muy enfocados hacia la cuestión de la repatriación de mexicanos, ¿no? De qué efecto iba a tener el regreso de muchos mexicanos que trabajaban en Estados Unidos hacia México y qué iba a pasar en el tema económico. Hubo muchas posiciones de una amplia gama, desde los que vaticinaban graves problemas porque dimensionaban un flujo muy grande de repatriaciones, hasta aquellos que minimizaban o despreciaban que eso fuera de hecho ocurrir, ¿no? Yo creo que finalmente, independientemente del volumen que hayan alcanzado las repatriaciones, que parece que en algunos años, en los últimos años, han sido muy grandes también, lo que creo yo que no se había atendido es qué iba a pasar con la población de mexicanos que migraba, que año con año migraba, ¿no? Las estimaciones que hace el Colegio de la Frontera a través del EMIF, que retoma el CONAPO y algunas otras fuentes, ¿verdad?, confirmaban que, bueno, digamos en los años más recientes del óptimo que se alcanzó en la migración, eran una cifra cercana al 500,000 de trabajadores o de personas, de mexicanos que iban y regresaban hacia los Estados Unidos anualmente, ¿no? Esta cantidad era validada por muchas fuentes, ¿no? Entonces, a mí me preocupó qué iba a pasar cuando ya no existiera la opción de ir a trabajar a Estados Unidos, qué iba a pasar con el trabajo en México, ¿no? ¿Qué es la hipótesis que trato yo de explorar en este trabajo? Es un primer acercamiento, es una primera interpretación de resultados que obtengo. Y bueno,
creo yo que merece el tema varias abordajes posteriores a fin de tratar de describir mejor una interpretación en diferentes ángulos de la teoría acerca de los efectos en el mercado de trabajo. Bueno, el planteamiento empieza con esto. Ahí creo yo que no sé si se proyecta esto, no, ¿verdad? Diversos medios, como digo, confirman que la migración mexicana hacia Estados Unidos ha venido disminuyendo, ¿no? Un factor importante, los que todavía nos tratamos de explicar esto debido a problemas económicos, ¿verdad? Se puede atribuir a la disminución en las remuneraciones y en la baja en el empleo en Estados Unidos, me parece, como causa que esté desalentando, digamos, la intención de los mexicanos de emigrar a Estados Unidos, ¿no? Yo consulto la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI para ver esta cuestión, ¿no? Hay una variable en la ENOE que se refiere a la intención de emigrar, ¿no? Que es una pregunta que hacen a los entrevistados en esta encuesta acerca de su intención de emigrar hacia los Estados Unidos a trabajar. Y lo que muestra las cifras entre 2005, primer trimestre, y 2010, primer trimestre, que fue cuando estaba yo haciendo este trabajo, es que está disminuido de 4.7 a 1.8 por mil trabajadores entre este periodo que señalo, ¿no? Esto coincide también con un crecimiento en la tasa de desempleo de 3.9 a 5.3% en el primer trimestre del 2010, cuando, bueno, aparentemente la economía ya empezaba a mostrar signos de recuperación y había bajado el máximo de desocupación que se había alcanzado en el último trimestre del 2009. Entonces, sabemos, ¿no?, que este agravamiento de la tasa de desempleo en México se debe igual al problema de la crisis económica, incluso en Estados Unidos a la demanda menor de exportaciones procedentes de México, ¿no?, y los problemas propios de la economía, ¿no? Pero en una serie un poquito más largas, tomando 2005, se puede ver con mayor claridad este incremento en la tasa de desempleo que se venía ya viendo desde 2006 y 2007, ¿no? Entonces, lo que tratamos de ver aquí, lo que tratamos de preguntarnos es qué efecto puede tener esta retención, le llamo yo, de migrantes potenciales, ¿no?, de gente que en otro contexto habría tenido intención de emigrar hacia los Estados Unidos y que ahora manifiesta no tener intención, ¿no?, sobre el mercado de trabajo en México, ¿no? Es una, digamos, forma más o menos aproximada de equipararlos, digamos, con los migrantes repatriados, ¿no?, de los Estados Unidos, que hace algunos años, cuando empezaron los problemas estos de la inestabilidad económica mundial, muchos proyectábamos que iba a ocurrir, ¿no? Bueno, una manera primera que planteo en que se puede analizar esto es ver el efecto sobre los salarios, ¿no? Mucho de la investigación sobre migración en Estados Unidos, mucho del trabajo de Borjas particularmente y muchos otros investigadores asociados o relacionados con su trabajo, ven los efectos en los salarios como una de las principales, digamos, impactos económicos que tiene la inmigración en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de esta consideración, pues, de querer analizar los salarios, podemos abordarlo desde el punto de vista de la teoría microeconómica acerca de este modelo neoclásico, ¿verdad?, de efecto sustitución y efecto renta sobre las decisiones de los trabajadores de trabajar más o trabajar menos dependiendo de los movimientos de los salarios, ¿no? Esta es una forma, digamos, muy ortodoxa en que se puede analizar. El otro es la cuestión que se inscribe en estas siglas que están ahí puestas, ¿no?, de NAIRU, que se refiere a la tasa natural de desempleo no generadora de inflación, que es un concepto que se refiere, digamos, a una tasa estable de desempleo, una tasa natural de desempleo que existe en la economía, ¿no?, y que se relaciona con otras teorías que no vamos a abordar acá, que la curva de Phillips, ¿no?, que establece una relación inversa entre inflación y tasa de desempleo. El caso particular de los estudios de migración, el trabajo de Borjas, particularmente que utilizo del 2005,
establece precisiones muy interesantes acerca de cómo medir los efectos en los salarios o los efectos en el empleo derivados de la inmigración. Un factor clave aquí es que depende de si se trata de mercados de trabajo cerrados, les llama él, o mercados de trabajo abiertos, ¿no? Advierte Borjas en este trabajo del riesgo de establecer regresiones espurias cuando queremos analizar lo que ocurre con el mercado de trabajo en un estado, en una localidad, ¿verdad? Y no estamos considerando el hecho de que los trabajadores nativos tienen capacidad de desplazarse hacia otros mercados, ¿no? Entonces nos dice que muchas veces, muchos estudios relacionan, por ejemplo, la inmigración con el aumento de los salarios, cuando el aumento de los salarios se debe a que los trabajadores nativos se desplazan hacia otros lugares, ¿verdad? Y eso hace que haya una ecualización, digamos, en la mano de obra disponible en ese mercado de trabajo, a pesar de la llegada de los inmigrantes, ¿no? A mí me parece esto muy interesante porque yo estoy trabajando, decía, con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y considero el conjunto de los estados del país, ¿no? Quise concentrar este trabajo particularmente en los estados más expulsores, ¿no? Michoacán, Guanajuato, los clásicos estados tradicionales de la migración mexicana, pero tenemos ese riesgo, ¿no? Tenemos el riesgo de que en realidad la población económicamente activa en esos lugares se esté incluso modificando por efecto de factores de migración o inmigración interna de los propios trabajadores. Entonces creo yo que el enfoque tiene que ser nacional necesariamente para tratar de poder capturar este aspecto de la movilidad interna de los trabajadores, ¿no? Eso está muy tratado en este trabajo de Borjas. Bueno, algunos factores para ilustrar lo que está pasando con este asunto de la pérdida o de la baja intención de emigrar de los trabajadores mexicanos detectados en esta encuesta, se observa en este gráfico que organicé de este modo, ¿no? En azul tenemos la tasa de desempleo por ciento y en marrón aparece la intención de emigrar, ¿no? Que tienen escalas diferentes, una es tanto por ciento, la otra es tanto por mil, como proporción de la PEA, ¿no? Entonces el registro de 2005-1, primer trimestre, marca que estaba en cerca de 5 al millar, y esta disminuyó a cerca del 2 al millar hacia 2010-1, ¿no? En contraste, la tasa de desempleo, lo que vemos es que durante 2006 y 2007 se mantuvo estable, ¿no? Rato vamos a ver las expectativas de crecimiento económico que había en esta época y vemos cómo había muy poca reacción de la tasa de desempleo a la tendencia que se veía de crecimiento económico en estos años, ¿no? En la parte, en el tope, ¿no? hacia 2009, pues vemos los efectos ya de la crisis económica que llevó la tasa de desempleo por encima del 6%, hacia mediados del 2009 y después estos visos de recuperación que se advierten hacia el último trimestre del 2009 y principio del 2010 cuando vemos esa pequeña disminución y después estabilización, ¿no? Bueno, algunos indicadores que podemos sacar de este instrumento de la Encuesta Nacional de Empleo. Aparece el total de desempleados, ¿no? El volumen absoluto de desempleados que pasa de unos 700 casi en el 2005 a 2 millones casi 700,000 en el primer trimestre del 2010, que es el último registro. El máximo que se había alcanzado aquí había sido 2.763.000, como se ve ahí, ¿no? Y la cifra más importante es esta que llamo de migrantes potenciales, ¿no? Teníamos que en el 2005 625,000 entrevistados por la encuesta habían manifestado intención de emigrar a Estados Unidos. Y para el 2009 esa cifra desciende hasta 377,000 personas, ¿no? Claro, el primer trimestre del 2010 vemos solo la cifra para el trimestre y es esta cantidad que se muestra, 89,000, ¿no? Entonces, si como decían las fuentes que tratan el tema de la migración, como es el caso de la encuesta de migración de la frontera norte que elabora el colegio, establecemos en que hubieran sido 625,000 personas, digamos, esa tasa natural de intención de emigrar, vamos a llamarla de esa manera, ¿no? Entonces, la diferencia entre eso y las observaciones anuales nos estarían hablando de estos trabajadores que potencialmente hubieran sido migrantes en otra condición, ¿no?
de no existir el deterioro salarial y las pérdidas de ocupación en Estados Unidos, y sobre todo de no existir el recrudecimiento de las redadas y el entorpecimiento al flujo migratorio que hemos visto y que hemos testificado en los últimos años, ¿no? Entonces, en 2009, digamos, tenemos un ahorro en flujo migratorio de 248,000 personas, de acuerdo con esta cuestión, ¿no? Si pudiéramos agregar a estas personas al total de desempleados, digamos que fueran repatriados, ¿no? Que no fueran lo que son realmente, que son trabajadores que decidieron quedarse en México, muchos de ellos seguramente todavía trabajan, algunos serán desempleados, ¿no? Entonces veríamos pues un incremento muy grande, ¿no? en el número de personas desempleadas, si estos fuesen retenidos, ¿no? Si esos fuesen repatriados, perdón, ¿no? Las tasas de incremento de esta migración potencial se encuentran en la parte de abajo y vemos que en 2007-2008 son las tasas de variación mucho más grandes de las que se observan en esta disminución de los migrantes potenciales que vamos a denominar, ¿no? Solo para comparar con las cifras que manejaba el MIF, en el 2004, por ejemplo, teníamos eso, ¿no? Se aseguraba que el total de flujo migratorio rondaban los 540,000 trabajadores, ¿verdad? O personas, ¿no? De los cuales la mayor parte era migración indocumentada, que eran 455,000, de acuerdo con este dato, ¿no? Los estados de mayor incidencia del flujo migratorio pues son estos que todos sabemos: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, ¿no? Distrito Federal, que también es importante por el volumen de personas que ahí habitan, ¿no? Y bueno, todo esto daba cuenta por poco más del 60% del flujo migratorio total en estos 10 estados que se presentan aquí. Otra fuente para documentar este descenso en la migración son las estadísticas que elabora Pew Hispanic Center y que presentan ahí en su página, ¿no? Ellos sacan el promedio anual de migrantes entre estos periodos, entre marzo del 2000 y marzo del 2005, que estaba ubicado en 850,000 personas. Entre marzo de 2005 y marzo de 2007, esta se disminuye a 550,000 y disminuye a 300,000 entre 2007 y 2009, de acuerdo con esta tabla que ellos tienen ahí en su página, ¿no? Entonces, pues pareciera que es un hecho, creo yo, poco incontrovertible en cierta forma, ¿verdad? El resultado que ha tenido esta política anti-inmigrante en Estados Unidos, ¿no? Y que ha afectado mucho a lo que era el principal aportante a ese flujo de inmigrantes que era México. Bueno, acá lo que hago es la relación entre la PEA y la menor inclinación por emigrar, ¿no? Tratando de establecer alguna evidencia que sugiera esto, ¿no? Lo que está detrás de esto es que, bueno, el flujo migratorio, muchos lo dijimos en muchos trabajos, ¿verdad? Era un alivio para el trabajo en México, ¿no? Había un contingente muy importante, situado en 500,000 personas, que dejaban de demandar trabajo en México y se iban del país, ¿no? Entonces, si ya no existe ese flujo migratorio, entonces lo que vamos a tener es que vamos a ver un comportamiento inusitado de la población económicamente activa, va a aumentar en la población económicamente activa, ¿no? Normalmente la PEA cambia, ¿verdad?, por factores demográficos, ¿no? De repente puede haber una cohorte que era mucho más numerosa que las anteriores, ¿verdad? Y esto tener impacto en el número de personas que buscan empleo en el país. O podemos ver también cambios o culturales o cambios en las preferencias, digamos, ¿no? Amas de casa que se deciden independizar y solicitar trabajo en el mercado de trabajo, jóvenes que se salen de la escuela y se incorporan. Todos estos factores demográficos inciden en el tamaño de la PEA, ¿no? Acá lo que a mí me parece que está ocurriendo es que vemos pues un incremento pues, potencial, ¿no?, por el hecho de que los mexicanos están dejando de ir a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Y esto implica pues que si antes decíamos, ¿verdad?, que la economía de México tiene que crear 1,000,000 de trabajadores al año para poder absorber a todos los jóvenes que se incorporan cada año a los puestos de trabajo, ahora estamos hablando que es posible que se requieran generar 1,250,000 empleos adicionales por el efecto de que tenemos 250,000 personas que antes se iban a Estados Unidos y que ahora ya no se están yendo, ¿no? Este es un poco el tratamiento, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, lo que ocurre con la tasa de desempleo y lo que ocurre con el indicador agregado de actividad económica, que es
una variable que anticipa el comportamiento de la economía, ¿no? Particularmente del PIB, ¿no? Entonces vemos que con este auge, ¿no? Que muestra aquí el IGAE entre 2006 y 2007, la tasa de desempleo no reaccionaba a este mejor clima económico que tenía el país. Y después viene la caída muy grande en el 2009, que es la crisis que mucho hemos comentado, y que provoca el disparo, ¿no? de la tasa de desempleo, ¿no? Después hay una recuperación de la actividad, ¿no? Hacia el 2010, y sin embargo la tasa de desempleo sigue permaneciendo, aunque disminuye, sigue permaneciendo todavía en un nivel muy elevado, ¿no? Entonces yo creo que lo que estamos viendo ahora y lo que podemos ver en los próximos años es esto mismo, ¿no? Creo yo que la recuperación económica no se va a traducir en una mejora sustantiva en las tasas de desempleo, en las condiciones del mercado laboral, ni en un incremento en los salarios, a pesar de la mayor demanda de mano de obra que la recuperación genera. Y esto se puede estar explicando en parte por el problema particular de lo que está ocurriendo con la población económicamente activa en México, que no tiene ya el recurso de la válvula de escape que había significado en el pasado la migración hacia los Estados Unidos. Déjenme decir que una característica de la actual recuperación económica efectivamente es que está teniendo un impacto muy menor sobre el mercado de trabajo, sobre las tasas de desempleo. Lo vemos en Estados Unidos y en muchos otros países, ¿no? De forma que la recuperación no está generando muchos trabajos en sí misma, ¿no? Pero yo creo que en el caso de México, además de las características particulares, ¿no? Se debe al hecho seguramente de que los sectores de impulso no son intensivos en mano de obra o no tienen muchos trabajadores enrolados, ¿no? Y eso se convierte a que, a pesar de que las cifras del PIB crezcan o la economía crezca al 5.6%, como se dice que creció el año pasado en México, ¿no? Eso no se está traduciendo en una mejora importante en las tasas de desempleo. Pero adicionalmente, en la situación actual de México, creo yo que otro factor explicativo de esto es la cuestión de la no migración o de la migración que dejó de ir a Estados Unidos, adicionado, ¿verdad?, por supuesto, a los flujos de repatriados que el mismo fenómeno de intensificación de medidas antiinmigrantes están provocando, ¿no? Bueno, esta es una tabla un poco complicada de ver, pero que habla de la ocupación parcial. Está aquí por estados, yo estoy utilizando las cifras estatales, y son los dos polos de la serie que estoy utilizando, que es el primer trimestre de 2005 y el primer trimestre del 2010, ¿no? Vemos que ocupación parcial empeoró como efecto de la crisis económica, ¿no? Es la barra guinda que aparece a la derecha, la otra barra, la barra morada, se refiere al dato de 2005. Entonces vemos aquí que la ocupación parcial es un indicador que calcula la ENOE, que se refiere a las personas que trabajan menos de una jornada completa, ¿no? Y que se consideran como una ocupación precaria, ¿no? Muestran esta cifra en la mayor parte de los estados, crece esto mucho, ¿no? Bueno, destaca Baja California, ¿no? La tercera barra que aparece ahí, en donde crece más del doble, ¿verdad?, la ocupación parcial de la fuerza de trabajo entre este periodo, ¿no? Otra muestra de las estadísticas que estoy manejando se refiere a la ocupación informal, ¿no? Al contrario de lo que ocurre con ocupación parcial, con estos trabajadores que trabajan media jornada, en ocupación informal no parece haber cambios muy importantes, ¿no? Parece ser que en el 2005 todos los que se iban al sector informal de la economía ya se habían ido y que no hay un cambio importante, relevante, derivado de la crisis económica, ¿no? Perdón, bueno, esta es otra relación. Y luego acá están las condiciones críticas de ocupación, que se refiere a personas con bajos ingresos y que pueden trabajar media jornada o una jornada alta, y personas que tienen sobreocupación, personas que trabajan más de la jornada completa y perciben menos de 2 veces el salario mínimo, ¿no? Entonces es otro indicador también, y que parece no tener igual cambios, incluso parece haber mejorado, ¿no? En este periodo, ¿no? En la etapa de bonanza económica, que fue 2005, y en una etapa de crisis económica como fue 2010-1, ¿no? Bueno, poco para tratar de establecer cuál es el razonamiento que sigue detrás de este trabajo, ¿verdad? Es un poco complicado y muy fácil que uno se confunda, ¿verdad? Decimos que hay una disminución en la intención de emigrar, ¿no?
esta disminución en la intención de migrar se asume que es una disminución en la migración también, ¿no? ¿Cuál es la tasa que existe entre la intención y realizar efectivamente la migración? Yo lo relaciono mucho con la relación que se establece entre el deseo y la demanda, ¿no? Si toda demanda de productos, demanda económica, parte de un deseo inicial, ¿no? No todos los deseos se traducen en demanda, lo sabemos, ¿no? Pero todas las demandas provienen de un deseo, ¿no? Un poco ocurre aquí también esto, ¿no? O sea, toda migración parte de una intención original, ¿no? Pero no toda intención original de migrar se traduce en migrante, ¿no? Hay un factor ahí decisorio, ¿verdad? Que no sabemos cuál es, por supuesto, que relaciona o correlaciona la intención con la migración efectiva, ¿no? Decimos que esto provoca que aumente la población económicamente activa, ¿no? El número de personas que buscan trabajo. Y bueno, si no hay un aumento en la ocupación sustantivo, correlativo a ese incremento en la PEA, ¿verdad?, que es mucho más allá del incremento que habría observado la simple determinación demográfica sobre la PEA, ¿no? Entonces debe aumentar la tasa de desempleo, ¿no? Es más o menos el razonamiento que está detrás. Ahorita vamos a ver algunos resultados, ¿no? Bueno, en esta parte presento los resultados de una estimación. Hice un panel de datos, ¿no?, con las cifras para estados y estas 19 observaciones que están entre 2005 y 2010-1. Y presento aquí los resultados con dos variantes que se utilizan en datos de panel, que es los efectos aleatorios y los efectos fijos, ¿no? Y con estos los resultados. Yo esperaba encontrar que hubiera una relación, una correlación, como lo vemos en la gráfica, en el diagrama de dispersión que presenté antes, entre esta intención de emigrar y la tasa de desempleo, ¿no?, en donde habría una relación negativa, ¿no? Es decir, a menor tasa de emigración o intención de emigrar, tendría que haber un incremento en el desempleo, y a la inversa, ¿no? A mayor intención de emigrar, es decir, mayor migración, un alivio o una disminución en la tasa de desempleo, ¿no? Los resultados son consistentes, sobre todo con efectos aleatorios. Creo que aquí puse los dos son aleatorios, ¿no? Con efectos aleatorios por estas pruebas que se agregan en la parte final, el contraste de Bruce-Pagan y el contraste de Hausmann. Y esto pues sugiere que existe esta cuestión de cómo este incremento en la PEA, derivado de la retención de migrantes potenciales, que llamo, está teniendo o se relaciona, ¿verdad?, con la persistencia, ¿no?, de las tasas de desempleo que estamos viendo, ¿no? Vemos también relaciones positivas con las condiciones críticas de ocupación, pero no con economía informal, ¿no? Esto estaría sugiriendo un poco que, bueno, es posible que estas personas que en otras condiciones habrían emigrado se sostengan en condiciones de ocupación críticas en México, ¿no? Pero que no se vayan, digamos, a actividades del sector informal en la economía, ¿no? Veíamos en la serie que los datos de economía informal han permanecido estables durante 2005 y 2010, ¿no?, a pesar de los problemas de la crisis, ¿no? No así lo que se refiere a condiciones críticas de ocupación y tasa de desempleo, ¿no? Bueno, este es el resultado más importante. Entonces lo que vemos es que hay disminuirá la ocupación parcial, ¿no?, disminuirá la informalidad en el mercado de trabajo. Esto de hecho es lo que ha pasado, ¿no?, en este periodo que ha coincidido con la disminución en el flujo migratorio. Aumentan las condiciones críticas de ocupación, es decir, utilización de jornadas de medio tiempo, ¿verdad?, o bajos salarios con demasiado tiempo de trabajo, ¿no? Y la tasa de desempleo también, que es la variable más consistente, ¿no?, el resultado más consistente que muestra esta estimación, ¿no? Bueno, como conclusiones generales, el trabajo, el artículo ya lo terminé de elaborar, y si al final empecé a considerar otras variables, ¿no? Particularmente el caso de la tasa natural de desempleo, ¿no?
Yo creo que la tasa natural de desempleo, nos dicen muchos autores, tiene entre otras determinaciones un factor demográfico importante, ¿no?, que se relaciona con las personas que buscan empleo, es lo que la hace desplazarse. Entonces, lo que podemos ver, lo que puede estar ocurriendo en la actualidad es que esa tasa natural de desempleo suba, suele ser muy estable, ¿no? Parte pues de que la política monetaria tiene efectos sobre el mercado de trabajo, sobre el crecimiento económico de corto plazo, y eso genera mejorías en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces, suele ser muy estable por eso, pero creo yo que ante este suceso, ¿verdad?, de tipo demográfico que estamos viendo, es posible que pasemos a una tasa natural de desempleo mucho más grande, ¿no? Lo que llama la atención es que estamos, ¿no?, metidos en la recuperación económica bajo las mismas fórmulas de la recuperación que se dio particularmente después de la crisis de 2001-2003, es decir, haciendo depender la recuperación de la dinámica del mercado de exportaciones, ¿verdad? Y no estamos haciendo nada para atender este problema extraordinario que implica el freno al flujo migratorio, ¿no? En los años 60 el programa de maquiladoras se estableció a partir precisamente de que el flujo migratorio a Estados Unidos se interrumpió por el fin del programa de los braceros, ¿no? Entonces ahora, en aquel tiempo, la autorización de plantas multinacionales ensambladoras en la frontera fue una decisión contingente que se tomó ante la previsión de que muchos mexicanos no podían ya ir a trabajar a Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que lo que está ocurriendo en la actualidad, estimo por ahí con otra medición que ya no incluía aquí, que esta retención de migrantes potenciales está siendo causa de un incremento del 9% en la población económicamente activa en este periodo. Entonces tenemos pues 1 de cada 10 trabajadores actualmente buscando trabajo se habría ido a Estados Unidos a trabajar, eso ya no lo estamos viendo, ¿no? Y creo yo que esto ameritaría acciones extraordinarias de ocupación, tal como fue el programa de maquiladoras en los años 60, ¿no? Y que nos están viendo, ¿no? De otra forma, bueno, lo vamos a tener, el saldo va a ser que continúa la precarización del empleo, ¿no?, una disminución en los salarios por efecto del aumento extraordinario en la mano de obra y aumento en las tasas de desempleo, ¿no? Bueno, por mi parte esto es todo. Muchísimas gracias. Bien. Muchas gracias Eliseo. Bien, pues ahora daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas, comentarios. Quien guste participar. A ver, Mariló y luego el doctor del Castillo. Sí. Sí, gracias por la presentación muy interesante. Quería discutir algunos puntos. Uno quizás más sobre que tiene que ver con la intención de migrar, con la relación que plantea y sobre todo el esquema ahí donde se ve intención de migrar. Que una baja de la intención de emigrar implica un aumento de la población económicamente activa, lo cual implica un aumento del desempleo en ausencia de aumento de la ocupación. Y luego veía que seguía no sé si podemos ver de nuevo el esquema, si no mal recuerdo, seguía la relación entre entonces aumento del desempleo y disminuye la intención de emigrar. Entonces, eso un poco, la disminución de la intención de emigrar se relaciona con la baja de la inmigración de Estados Unidos por un evento externo, que es porque en Estados Unidos había la crisis económica, el desempleo en Estados Unidos, y además de la represión anti-inmigrante, ¿no? Del punto de entonces la determinante económico principalmente, pero también político, que bajan esa intención de emigrar, lo cual provoca cosas en el mercado laboral de México, estoy de acuerdo. Lo que no, si lo pensamos, creo que si con el empeoramiento de la situación en México, por eso no vamos a seguir con una baja de la intención de emigrar, porque viendo la situación más difícil, además de las dificultades que hay, otra vez podría haber de nuevo un incremento. Entonces, es un poco discutir cómo medimos esa relación entre la intención de emigrar y los efectos en el mercado laboral, que de un cierto si la relación causal vino de afuera, entonces impactó la intención de emigrar en México, lo cual crea
resultar en el mercado laboral de México, pero después eso mismo puede generar, o sea, eso que hay un factor ahí, ¿sabes?, que se interna a México y que puede promover otra vez que la migración se vaya hacia, o sea, cambio de rumbo. Y sobre esto justamente lo que quería decir es que con los datos más recientes que tenemos, o las del 2000, a partir de la CEMIFE, que se ve es que ya hay deja de bajar, al menos la migración del sur hacia Estados Unidos, dejó de bajar, se puso estable a partir del primer trimestre 2010 y del segundo, y en el tercero vemos hasta hay un repunte. Es muy temprano para decir ya otra vez se va hacia arriba, pero ya dejó esa tendencia hacia la baja y podría ir un poco hacia arriba. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en Estados Unidos la tasa de desempleo ya no aumentó también. Entonces, esa relación entre los dos hace que hay proceso cíclico, como sabemos, y quizás lo que tú describes de la baja de la migración en México con sus repercusiones, pero eso fue dentro de un ciclo y ahorita quizás estamos en otra vez en que más bien estamos saliendo de este ciclo porque estábamos viendo cómo va aumentando de nuevo, al menos ya deja de bajar y es muy probable que aumente de nuevo. O sea, ya estamos en un ciclo que tiene su otro proceso, ¿no? Son mis comentarios para seguir la discusión. No sé si quieres... si quieres, nada más para aclarar el sentido de esta relación, que efectivamente Mariló ahí se detiene, ¿verdad? Sí, yo en realidad, bueno, pues fue una diagrama circular ahí que puse. No pienso mucho acerca de la relación esta, de la situación del empleo con la intención de emigrar, ¿no? Sin embargo, creo yo que efectivamente puede dar pie a muchos tipos de reflexiones, ¿no? El resultado, claro, va a depender de qué pase realmente con la ocupación, ¿no? Es decir, ante una precarización del empleo y una disminución de los salarios, por supuesto, yo estoy pensando en términos de la clásica relación, del modelo clásico de migración, ¿no? Determinado por costos de transporte y por diferencias salariales, ¿no? Si los salarios en México bajan mucho, seguramente, ¿verdad?, aumentará el atractivo relativo, ¿no?, de los Estados Unidos para emigrar. Es muy posible, ¿no? Sin embargo, no sabemos cuánto tiempo se pueda sostener eso, ¿no? No es un estudio acerca de los determinantes de la intención de emigrar, ¿no? Creo yo, bueno, el instrumento no te permite estudiar esto, ¿no? La INOE, ¿no? Habría que conocer perfiles individuales o características de las personas, ¿no?, para poder establecer algún tipo de asociación de qué explica el hecho de que hayan dejado de emigrar. Incluso muchos de ellos pueden ser repatriados o pueden ser personas que frustraron en su intento de emigrar ya, ¿no? Pero sí, efectivamente, no debe haber puesto este esquema así, porque bueno, el punto ese no está aclarado, ¿no? ¿Qué pasa cuando el mercado laboral se deteriora y qué resultado va a haber acerca del deseo de las personas por emigrar, ¿no? Sí, nada más era todo. Muchísimas gracias, tú. Doctor Castillo. Sí, eso de la intención de emigrar, por la fuente que utilizas, pone el peso sobre el individuo, ¿no? Es el individuo el que demuestra la intención de emigrar. Una de las cosas que se ha demostrado ya bastante común es que esa intención de emigrar está mitigada por especialmente hacia el sur de México, por decisiones que se toman de forma colectiva, ¿no? Entonces, yo no tengo la intención de emigrar, pero me dicen que no vaya, ¿no? Sí, sí, eso sucede en el sur de México y en comunidades hacia el norte de México, especialmente de comunidades indígenas en México. Entonces, no sé qué tanto peso tenga eso sobre el número de personas que diga tengo la intención de emigrar, ¿no? En otras palabras, no sabemos qué tanto peso tienen las decisiones comunitarias.
Otro comentario es que tiene relación con la política económica. Es si antes, por decir algo, la tasa natural de desempleo se consideraba alrededor del 3%, ¿no? Ahora ya muchos discuten que esa tasa natural era subestimada, que realmente la tasa natural de desempleo es alrededor del 9, 7, 8, 9%, ¿no? Que es una tasa estructural, entre comillas, ¿no? Una condición estructural y que por lo tanto, ¿no?, el efecto en la política pública es que no se tiene que hacer nada. Si es estructural y no se puede hacer nada en términos de lo que tú estás diciendo, en términos de agresión de una política para crear empleos, ¿no? Obviamente eso excusa a los políticos por su labor tan pésima en términos de lo que pasa a los trabajadores cuando no se toman decisiones de política pública decisivas en términos de las condiciones de su propio empleo. ¿Sí? ¿Quieres? A ver, Jotem. Bueno, yo no más una pregunta, supongo que los datos del no están basados, pero hay hogares y hay familias. Entonces, yo no sé si el indicador es manejado como individuos. Para responder un poco a la no, pero la ENOE, perdón la interrupción, la ENOE son individuos, si no, no son hogares. La ENIG se incluye hogares y personas, ¿no? En este caso son solo individuos, trabajadores, ¿no? O PEA. En ese sentido va otra pregunta. Tú, entonces, como son individuos, lo que estás planteando es un desempleo casi friccional o voluntario, ¿no? Cuando, digamos, tu marco teórico es un poco eso, ¿no? Y estás planteando además que la confesión del desempleo debe ser más macroeconómico, para que entendamos bien. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿en dónde quedaría el desempleo involuntario? ¿No? Un tipo keynesiano que sí, para mí es el más importante. O sea, digamos, las explicaciones microeconómicas del mercado de trabajo, a mí a estas alturas me parecen muy insuficientes, sobre todo en un periodo de crisis tan fuerte como el que estamos viviendo. Entonces, digamos, la dimensión macroeconómica entra con la presencia de un desempleo involuntario. Entonces, sí me parecía importante, no sé cómo se puede traducir en lo que se está haciendo, porque a los que van a regresar, ya regresan en la cuenta de este trabajo, las empresas que se cerran los echan a la calle. En los Estados Unidos es exactamente igual, ¿no? Entonces, digamos, no es un problema de decisión de que porque tengo más salario, pues puedes trabajar y me pongo a oír música clásica, ¿no? Sí, pues sí, porque valoro más mi ocio, ¿no? Entonces, yo no pienso que sea ese tipo de, o sea, el desempleo ahorita no es un problema pues de decisiones, sino que te están corriendo, cierran una empresa, los están echando de los Estados Unidos para acá. No es una decisión de ellos, ¿no? Si ellos quisieran, pues quedaban allá y se serían los presidentes de los Estados Unidos, ¿no? Con todo
ahí yo pienso que hay una discusión sobre el plano del debate en torno a la crisis del desempleo y la migración. Sí, se me ocurre, ¿no? Por lo que está diciendo el Cortempo, ¿no? Que obviamente que no se trata de decisiones individuales por estar desempleado. Por lo general es una decisión de una autoridad sobre la que uno no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo que me preocupa a mí es que, por ejemplo, podemos hablar de falta de crecimiento, falta de desarrollo, pobreza. Tiene que ver con recursos de una sociedad que emplea a la gente, que los pone a trabajar, etc. La discusión, por lo menos lo que he leído sobre Estados Unidos y Europa, es que no pueden explicar por qué se da crecimiento sin un aumento en el empleo, sino más bien es a la inversa. Entonces, que las condiciones de la producción, la tecnología ha cambiado ya al nivel que no se necesitan trabajadores para la producción, ¿sí? O que la explicación gringa es que la productividad ha aumentado tanto que no se necesitan los trabajadores que necesitaban antes, ¿no? Y para producir unas tortillas ya no se necesita una señora que haga las tortillas, se las hace un mago, ¿no? Y cuestiones por el mismo estilo, ¿no? Pero sí me parece que es necesario ponernos a pensar sobre las condiciones de la producción en general, ¿no? Que tal vez la producción ya ha cambiado en los últimos 10 años, porque nosotros pensamos en la producción estilo siglo XIX, revolución industrial hasta los años 60, ¿no? Pero ya no es la misma, ya no se produce de la misma manera. Bueno, agradezco las intervenciones de los dos colegas. Efectivamente, ¿no? Yo hablé de que hay un coeficiente, hay una variable, ¿no? Lambda, le vamos a llamar, que media entre la intención de emigrar o el deseo de emigrar y la migración, ¿no? No sabemos de qué valor pueda alcanzar ese porcentaje o ese coeficiente, ¿no? Pero entre las determinaciones que tiene ese coeficiente están, por supuesto, los factores económicos y pueden estar también factores de tipo social, como las que señaló el doctor del Castillo, ¿no? Efectivamente, ¿qué tanto pues la decisión de emigrar trasciende al individuo, sobre todo en algunas comunidades tradicionales? Me parece a mí que es un punto de vista valioso que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? En el caso de la migración interna de China, por ejemplo, se dice que hay mucho este factor, esa compulsión del grupo, de la familia, que seleccionan al más hábil trabajador y al más diestro y lo mandan a las ciudades de expansión industrial, ¿no? A trabajar a las empresas de ahí, ¿no? Entonces ahí es posible que sea importante. Yo no sé en el caso de México si alguien haya trabajado esto, ¿no? Pero sin duda, bueno, pues es un factor que hay que tomar en cuenta porque influye en esta capacidad de poder concretar una intención o un deseo, ¿no? Que se convierte en demanda real de un producto o un servicio en particular, ¿no? La tasa natural, esta Nairo de la que yo hablo, finalmente se relaciona mucho con lo que Cuauhtémoc acertadamente señalaba, ¿no? La cuestión de si podemos utilizar un enfoque microeconómico en esto, yo lo incluí en una de las posibilidades, ¿no? O tenemos que utilizar un enfoque macroeconómico, ¿no?
Yo empecé considerando, el problema de la microeconomía es que aquí no da una respuesta, ¿no?, a este asunto, ¿no? Porque este modelo de Ramsey, ¿no?, que popularizó Ramsey, ¿no?, el trade-off, el intercambio entre ocio y trabajo, no establece una reacción posible, un equilibrio posible ante un incremento en el salario, ¿no? Efectivamente, el individuo, si es un maximizador de beneficios, es posible que trabaje más, se aumente el salario, ¿no? Si es un tipo menos propenso hacia la optimización y es más dado hacia el disfrute, por ejemplo, con la familia o el gozo del ocio, ¿verdad?, un incremento de salario lo puede hacer que trabaje menos, ¿no? Ambos resultados son posibles, ¿no? Eso no nos ayuda para entender lo que está pasando, al menos no, digo, podríamos analizarlo en ese ángulo y podría ser una explicación, ¿verdad? Pero yo también me inclino más por este modelo de la curva de Phillips, ¿no?, que está detrás del establecimiento de esa tasa natural de desempleo, ¿no? En donde, bueno, tasa natural de desempleo se refiere básicamente a que, digamos, no es una tasa de desempleo que la economía sostiene, ¿no?, aguanta, ¿no?, pero que deriva del siguiente hecho, ¿no? Desde David Hume en 1776, algo así, se estableció que la emisión monetaria generaba desempleo, ¿no?, a través de que si se metía más moneda aumentaban los salarios, disminuye la demanda de mano de obra de parte de las empresas y eso hace que baje la tasa de ocupación, ¿no? Entonces, la formalización de esto fue la curva de Phillips y después de la curva de Phillips, que tuvo diferentes expresiones, ¿no?, se convirtió en esa tasa natural de desempleo, que se refiere a una tasa natural, a una tasa de desempleo que no presiona la inflación, ¿no? Supone que hay una relación inversa entre tasa de desempleo e inflación, entonces es aquella que genera estabilidad económica, ¿no? Se han hecho muchos estudios, la sitúan efectivamente, fluctúan alrededor del 3%, ¿no? Pero esa tasa natural de desempleo pues se relaciona también con este otro contexto demográfico, que a mí me suena que es como lo que está creando el freno a la migración, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente tenemos que analizarlo más en una perspectiva macroeconómica, sin embargo, se trata de proyectar cosas que pueden pasar, que esa es creo yo, la utilidad de este trabajo, ¿no? Queremos saber cuáles son los riesgos que estamos padeciendo, lo que va a pasar lo vamos a ver más adelante, ¿verdad?, y la forma en que la podemos explicar, ¿no? Si no ocurre nada, es posible que una interpretación caiga dentro del modelo de Ramsey, efectivamente, la gente decide otras cosas, ¿verdad?, y puede ser, ¿no? Pero si se ocurre esto, se aumenta y de repente nos acostumbramos a tener niveles de desempleo inusitados en el país, ¿no?, y tenemos una economía, bueno, estable, la estabilidad de precios es la principal bandera, ¿no?, que guía la política económica, ¿verdad? Entonces es posible que la interpretación caiga más dentro de esta perspectiva macroeconómica que mencionaba Cuauhtémoc, ¿verdad? Si no, efectivamente, ¿no?, porque el modelo de Ramsey nos supone desempleo voluntario, ¿no? La gente deja de trabajar porque prefiere mejor dedicarlo a estar con la familia o ver la televisión o lo que sea, ¿no? Y el otro sí nos habla más de un desempleo de tipo keynesiano, ¿no?, involuntario, como dice Cuauhtémoc, ¿no? Finalmente, bueno, nada más para precisar el asunto, ¿no? Yo hablaba, o sea, se trata de personas entrevistadas por la ENOE y que han manifestado intención de emigrar, ¿no? Esa variable ha disminuido. Es posible que estén aquí repatriados, efectivamente. Digo, si tú entrevistas a un repatriado, ¿verdad?, si el INEGI lo entrevista, ¿verdad?, y le fue mal allá, seguramente va a decir, yo no tengo intenciones de regresarme, quiero hacerla aquí en México y voy a trabajar aquí, ¿no? Entonces, él sería parte de esta estadística, ¿no? Pero hay muchos otros, ¿no?, jóvenes que se incorporan al mercado de trabajo y demás, y que no han manifestado no tener intención de emigrar, ¿no? Entonces, es mucho más amplio que la categoría de repatriados, que algunos compañeros trabajan acá, y que se refiere, pues, a personas que están en México y que por lo pronto dicen que no se quieren ir a Estados Unidos, ¿no? Yo nada más una cuestión sobre la cuestión de esta perspectiva que dices que podría ser más amplia, ¿no?, retomando de que podría ser un punto de vista macro, sería más bien no sé exactamente, un poco para afinar un poco las conclusiones, ¿no?, que sacas en ese sentido de cuál es tu posición.
¿cuál sería la curva de Phillips a que nos estaríamos refiriendo? Porque si se supone que hay una disyuntiva, ¿no? Es decir, a medida que se incrementa la inflación, disminuiría el desempleo y se incrementaría el empleo, ¿no? ¿Sí? Entonces esto, pues ahora sí, pues habría que instrumentar ciertas políticas keynesianas, ya sea mediante una política fiscal expansiva o una política monetaria expansiva, aunque tienen distinto impacto sobre la tasa de interés. Pero bueno, o sea, aquí sería retomar entonces la vieja curva de Phillips, no sería curva de Phillips con ¿sí? O cuál es o sea que sí, exactamente, sería más, sería la original, ¿no? Es decir, que sería o sea, vamos a tener más inflación, pero menos desempleo, es decir, más empleo, ¿no? Porque si sacrificamos, es decir, si tenemos políticas monetarias, por ejemplo, políticas económicas contractivas, ¿eso qué implica? Que vamos a tener menos inflación, pero vamos a tener más desempleo, ¿no? Bien, ¿Sí? yo en ese sentido quisiera, pero sí, pues es para un país grande como los Estados Unidos, que está en una situación de equilibrio pues, de subempleo. Pienso, o sea, ahí no importa que aumente el gasto porque no va a haber ningún efecto fuerte sobre los precios, sí, por ahora, ¿no? Pero en una economía pequeña como la de México, donde sí hay efectos pues, no sé hasta dónde pueda funcionar la curva, esa curva de Phillips, ¿no? Y menos la de Lucas, donde sí hay expectativas, o sea, donde están jugando pues, las expectativas, ¿no? Esa es una cosa. Y dos, cuando hablamos pues, de desempleo keynesiano, estamos hablando que hay un problema pues, de demanda efectiva. O sea, que se contrajo el mercado norteamericano, las empresas no logran vender, hay stocks aquí y desemplean a toda la gente, a los que lo sacan, ¿no? Y más ahorita que pues, como en México es un mercado pues, que ya no es flexible, ¿no? Donde los trabajadores ya no tienen casi ningún derecho pues, laboral, ni hay huelgas, ¿no? Entonces es más fácil operar, ¿no? O sea, esto menos costo. Ese sería el tipo de... Ahora, sobre el no, yo les preguntaba, bueno, eso, si son individuos los puedes agrupar, ¿no? Igual, puedes agruparlos por estado, no sé, por estado. Una cierta unidad que sea más allá del distribuido, sería más interesante, ¿no? Es todo. Bien, no sé si haya otro comentario, intervención. Sí. Yo nomás quería hacer un comentario. Me quedó claro que no era un estudio sobre determinantes de la migración, ¿no? Lo que sí sería más que una recomendación, viendo las gráficas sobre la migración y que concuerdan a la perfección con el periodo de la crisis en Estados Unidos, sería interesante conocer si esa migración se suspendió por migración interna. Es decir, sería interesante utilizar los datos, no sé si en este último censo el INEGI hizo la pregunta de que si no eras nacido en ese estado, de qué estado procedías, ¿no? Entonces yo sé, por ejemplo, un estudio que hicieron Hernández Lao, si no me acuerdo quién es la otra persona, sobre la migración en México, y demostraban que a partir de 2003 esa migración a Estados Unidos se iba reduciendo porque había estados como Coahuila que estaban acaparando mano de obra por la manufactura, ¿no? Entonces creo que sería una probable línea de investigación para ver cuál sería el tema sobre la migración, la disminución de la migración hacia Estados Unidos. Conocer la migración al interior del país para saber cuáles son los estados que han aumentado el número de no nacidos en el estado. Bueno, sí, respecto de la primera discusión que plantea Leticia Cuauhtémoc, yo creo que, o sea, esta, digamos, exploración del tema de la migración y
y el mercado de trabajo, es hacia la viabilidad, ¿no?, de una política económica, ¿no?, que tiene ya muchos años implantada, ¿no? Es decir, yo creo, ¿no?, yo coincido con esta visión de la curva de Phillips clásica, ¿no?, y que también del keynesianismo, por supuesto, ¿no?, de que una expansión monetaria genera crecimiento a corto plazo, ¿no?, trae inflación, por supuesto, ¿no? Precisamente lo que hemos venido haciendo los últimos 20 años es evitar la inflación a costa de conseguir el crecimiento económico, ¿no?, y de tolerar una tasa de desempleo alta, ¿no?, por efecto de que tenemos controlada la variable de precios, que es la que nos preocupa, ¿no? Para mí ese es el cuestionamiento más importante que se deriva de este trabajo, ¿no? Si es posible sostener todavía políticas contractivas o si cedemos a la tentación de la expansión monetaria a efecto de generar el crecimiento, ¿no? Una expansión monetaria, por supuesto, puede estar guiada por un aumento desmesurado en el gasto público, claro, ¿no? Yo creo que esa es la discusión más importante, ¿no? Fue primero una exploración, tratar de hacer una estimación de tipo econométrico, ver si el fenómeno existía. Yo sí encuentro alguna correlación positiva entre las variables, ¿no? Y me ayuda a entender un poco este asunto, ¿no? Lo que decía el doctor del Castillo en la primera intervención, igual me parece muy atractivo, ¿no? Y una explicación de por qué la recuperación económica no está generando empleo, ¿no? La productividad, se está señalando que efectivamente el crecimiento de la productividad, ¿no? Hay un libro, sin embargo, reciente de Akerlof, del año pasado, me parece, que él trata de explicar las causas de este fenómeno, ¿no? Y Akerlof, curiosamente, se refiere a los espíritus animales de Keynes, ¿no?, que dice que esa crisis se explica por una crisis en los espíritus animales que ya no se ve, dice, ¿no? Por tanto, lo dice la recuperación que estamos viendo, que es demasiado apresurada, ¿no? Yo cifras que estoy manejando ahora me dicen que, por ejemplo, en los estados de la frontera la recesión duró 13 meses, nada más, ¿no? En contra de la recesión de 2001-2003 que duró 30 meses, ¿no? Entonces, una recesión demasiado corta y demasiado profunda, ¿no?, con una recuperación muy inmediata y aparentemente grande, ¿no?, como se ve en el caso de México, ¿no? Akerlof lo que dice es que esto es un espejismo, esto va a durar poco tiempo y en realidad estamos en una crisis de mucha más larga duración, ¿no? Coincide con esto también Paul Krugman, que extrapola el caso de la crisis asiática y dice que esta crisis actual es como la crisis de Japón, va a ser la misma. Por tanto, el mundo va a estar estancado en los siguientes 10 años, ¿no? Es esa discusión, y la idea de los espíritus animales yo creo que está vigente, ¿no? Factores de tipo empresarial que sustentaron el surgimiento y el desarrollo del capitalismo parece que se han agotado según esta visión, ¿no? Precisamente esto que decía el compañero acerca de la migración interna es lo que el estudio de Borjas te permite eludir, ¿no? Tenemos que considerar sistemas cerrados, porque el factor de migración interna efectivamente te mueve todo el asunto, ¿no? Bueno, y la gente se está yendo para dónde, ¿no? Si tú consideras todos los estados, pues la gente no se va para nada, porque cualquier movimiento interno no lo contabilizas como movimiento, ¿no? Si lo haces para un solo estado, sí tienes ese problema, ¿no? Es posible que los michoacanos estén emigrando, como lo han hecho toda la vida, pero a lo mejor se están yendo a los estados de la frontera, Coahuila, Nuevo León, ¿no? Aquí mismo, en Tijuana, en Baja California, lo estamos viendo, ¿no? Los contingentes tan grandes, cada vez más numerosos de personas en la calle, ¿verdad?, en los puentes, etcétera, ¿no? Es un indicador de eso. Sigue llegando gente, el propio gobierno del estado así lo reconoce, ¿no? Y las cifras de alto desempleo se pueden explicar porque los contingentes de migración interna siguen llegando, ¿no? Pero para poder apreciar este fenómeno tienes que considerar el modelo cerrado, a todo el país, con todos los estados, y sacando este factor de migración interna, ¿no? Sí, yo creo que va a pasar eso, o sea, donde no hay empleo, la gente se va a ir y se va a ir a otros estados, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? Incluso entre ciudades, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en el Distrito Federal se está viendo que hay mucha inmigración provocada por el auge en la violencia en los estados, donde sabemos que hay muchos problemas, ¿no? Se habla de que la matrícula en el TEC de Monterrey, Ciudad de México, se ha incrementado cuando bajó la de Monterrey, porque la gente tiene miedo ya de irse a vivir a Monterrey, mejor se prefieren ir al Distrito Federal.
Entonces es posible que regresemos a las tendencias de migración interna de los años 60, ¿no? Cuando todo el mundo se iba al DF, ¿no? a vivir, ¿no? Pero sí no está, efectivamente eso no está considerado en el trabajo, ¿no? Y lo eludimos a través de considerar todo el país, ¿no? Sí, Bien. solo para añadir sobre este punto, y justamente con los datos más recientes de la EMIF respecto a la frontera norte, donde se ve que si hay una redistribución de los flujos, hay mucho más gente que llegan a Tijuana ahorita, que había bajado de tomar esa importancia, pero hacia el este de la frontera, y eso que seguramente se puede vincular con los problemas de seguridad que hay, etcétera. No hay un incremento de los flujos hacia toda esa zona y se están concentrando de nuevo, una gran parte ya recupera, la mitad de los flujos ya otra vez llegan a Tijuana. Bien, bueno, pues